noches chicos, el día de hoy pues vamos a comenzar nuestra primera clase en lo que corresponde al área de química, ¿sí? Nos ubicamos en el módulo en la página 20, ¿sí? Donde comenzamos todo lo relacionado a lo que es la química. Como introducción pues vamos a estudiar o a conocer una breve definición de química. Esta parte, las primeros 5 o 8 páginas es más que todo teórico, ¿sí? Que ustedes van a tratar de analizarlas, estudiarlas y retenerlas para poder responder la evaluación 1, que es totalmente teórica. Sin embargo, pues va a existir un solo ejercicio relacionado al tema de temperatura, pero totalmente la primera parte o la primera evaluación de química es totalmente teórica. Ustedes acá van a leer cuidadosamente el concepto de química en la página 20. Tenemos los tipos de química en la página 21, ¿sí? Cada uno con sus conceptos, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues vamos a hacer el estudio de los modelos atómicos. Encontramos en la página 22 una tabla comparativa de los científicos que descubrieron los átomos, como lo son John Dalton, Thomson, Rutherford y Niels Bohr, ¿sí? Allí encontramos su nacionalidad, su nacimiento, qué hizo o qué aportaron para el origen de los átomos, ¿sí? Y qué experimento le dieron a cada uno de ellos, ¿sí? Por otra parte, encontramos una tabla comparativa en la página 23, ¿sí? Relacionado a cada uno de los átomos con cada una de las personas quienes los descubrieron, ¿sí? En la página 24 vamos también a conocer otro tema relacionado a la química, como son conceptos fundamentales relacionados a la materia, ¿sí? ¿Qué es la materia? ¿Sí? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues vamos a hacer el estudio lo que es un átomo, que contiene un átomo, ¿sí? Un átomo está formado por un núcleo, por protones, que son totalmente positivos, neutrones, que son totalmente neutros, y electrones, que son totalmente negativos. Adicionalmente a eso, pues encontramos definiciones en la página 25 de lo que es un enlace químico, ¿sí? Cómo se unen varios elementos para formar un compuesto. Tenemos que es un compuesto químico, unión de dos o más elementos que me forman compuestos, ¿sí? Adicionalmente a eso también tenemos teoría en la página 26 relacionada a definiciones de moléculas. Acá lo pueden leer, lo pueden observar. Definiciones de enlaces. Esos enlaces pueden ser dobles, triples, sencillos, según las características de cada uno de los elementos. Por otra parte, en la página 27, pues encontramos definición, que es una disolución, ¿sí? Las medidas de concentración, que viene siendo porcentajes, ¿sí? Porcentaje masa sobre volumen o porcentaje volumen sobre volumen. Tenemos una tablita, indicador de pH, ¿sí? Si lo encontramos en la parte alcalina o básica, o lo encontramos en la parte ácida, ¿sí? Recuerde que la parte neutra es el 7, el pH va de 0 a 14. Si lo encontramos en la parte 7, quiere decir que es un pH neutro. Si lo encontramos hacia la parte izquierda, desde 6 hacia 0, estamos encontrando o nos encontramos en presencia de un pH ácido. Si estamos desde 8 hacia 14, nos encontramos en presencia de un pH alcalino totalmente básico, ¿sí? Por otra parte, en la página 28, vamos a estudiar cómo se comportan las propiedades de la materia, ¿sí? Las propiedades de la materia pueden ser propiedades generales o específicas, y cada una de ellas se divide. Ahí vamos a definir o a estudiar qué es, cuáles son las generales, que incluyen lo que es dureza, inercia, masa, volumen, peso, densidad, ¿sí? Y las específicas se dividen en dos partes, químicas y físicas. Dentro de la física encontramos el punto de ebullición, la solubilidad, densidad, elasticidad, solidificación, etc. Y en la química vamos a encontrar cómo se calcula en estado de oxidación, cómo se calcula como el proceso de combustión y de fermentación de los elementos, ¿sí? Entonces mayormente esta parte es totalmente teórica, ¿sí? Donde ustedes deben refrescar la mente
¿sí? Y aprenderse mayormente todos estos conceptos que le van a servir. En la página 29 encontramos un mapa de conceptos relacionado al tema de materia, ¿sí? Y los estados de la materia, que como ustedes lo saben son sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Y sublimación o plasma. Sublimación es uno y plasma es otro, ¿sí? Entonces esos son los estados de la materia, son 4. Ya ustedes deben saber esa parte, ¿sí? Seguimos totalmente con la parte teórica y nos vamos a encontrar al estudio de lo que es la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica está conformada por elementos metálicos, no metálicos, ¿sí? A su vez, lo podemos clasificar en grupos o en periodos, ¿sí? Dentro de esa tabla periódica podemos encontrar datos muy importantes como lo son número atómico, peso atómico, propiedades, características, dureza, ¿sí? Donde desde ahora en adelante vamos a aprender a manejar y a manipular la tabla, ¿sí? Para poder hacer ejercicios de temas que vienen posteriormente a ello. Mayormente debemos saber cómo o en dónde está ubicado la masa atómica de ese elemento, ¿sí? Su estado de oxidación, ¿sí? Seguimos en la página 31, encontramos cómo está estructurado, como le hablaba anteriormente, dónde están los grupos, ¿sí? Los grupos se encuentran de forma horizontal, de izquierda a derecha, grupos, ¿sí? Y los periodos de forma vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, ¿sí? Acá podemos encontrar en la página 32 una diferencia, una tabla, donde hacemos diferencia de los metales con los no metales, ¿sí? Encontramos también los elementos más comunes en la corteza terrestre y su porcentaje, ¿sí? En lo que es la corteza. En la página 33, pues, se describe brevemente, ¿sí? Los 18 grupos conocidos en la tabla periódica, ¿sí? Y encontramos cada uno de los elementos y nos indica a qué grupo pertenece, ¿sí? Y por último, en este caso, vamos a ver la teoría, lo que es relacionado a las escalas de temperatura, ¿sí? Recuerde que existen varias escalas de temperatura, como lo son la escala Celsius, ¿sí? Grados centígrados, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Aquí hace un breve enunciado, una breve explicación o origen de cada una de esas escalas, cómo nacieron, ¿sí? Cómo fue el origen de cada una de esas escalas para medir la temperatura, ¿sí? Entonces con esto, hasta la página 34, culminamos lo que se hace referencia a la parte teórica y nos enfocamos en la página 35 a cómo aprender a nosotros desarrollar ejercicios relacionados a temperaturas, donde nos podemos encontrar diversidad de fórmulas, las cuales están plasmadas acá en la pizarra. Tenemos fórmulas para calcular grados Celsius en función a Fahrenheit, grado Fahrenheit en función a Celsius, grado Kelvin en función a Fahrenheit, grado Fahrenheit en función a Kelvin, grados Rankine en función a Fahrenheit, grados Fahrenheit en función a Rankine, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a explicar cómo se hacen los cálculos utilizando esta fórmula. En la página 35 nos dicen convertir 20 grados Celsius a grados Fahrenheit, a grados Rankine y a grados Kelvin, ¿sí? Tenemos un ejercicio que se nos termina en 3 partes. Entonces, la primera, ¿cómo yo convierto 20 grados Celsius a grados Fahrenheit? En este caso me están pidiendo, ¿sí?, calcular los Fahrenheit, pero usando como dato Celsius. De todas estas fórmulas, ¿cuál es la que debo usar? Entonces yo debo elegir la fórmula de Fahrenheit, pero que tenga que ver con grados Celsius. Si buscamos, aquí tenemos Fahrenheit, aquí tenemos Fahrenheit y aquí tenemos Fahrenheit. En la primera me dicen calcular Fahrenheit en función a grados Celsius, ¿sí? Esa es la fórmula que tengo que usar. Fahrenheit es igual a 1,8 que me multiplica a los grados Celsius
más 32. Fahrenheit es igual, ¿sí?, a 1,8 por 20 grados Celsius. 20 grados Celsius más 32. 1,8 por 20 me da 36. Fahrenheit es igual a 36 más 32 grados. Y Fahrenheit, esto es igual a 68 grados Fahrenheit. Entonces, de esta manera, pues terminamos el ejercicio A, donde me piden calcular Fahrenheit, ¿sí? Asimismo, hacemos con Rankine. La B sería calcular los grados Rankine en función a Celsius. La fórmula sería, ¿cuál sería la función? ¿Cuál sería el ejercicio que yo tengo que usar para calcular los Rankine en función a Celsius? Yo tengo aquí Rankine y yo tengo aquí Rankine, ¿sí? Tengo dos fórmulas de Rankine. ¿Cuál uso? En este caso, como ninguna está expresada en Celsius, ¿sí?, yo tengo que hacer un paso antes de hacer el ejercicio. Transformar estos Celsius a Fahrenheit, ¿verdad?, para poder calcular los Rankine, porque en esta fórmula no tengo por ningún lado la manera de colocar los Celsius. Entonces, en ese caso yo tengo que, antes de calcular el valor, tengo que hacer un paso adicional. Tengo que calcular los grados Fahrenheit en función a Celsius. Y como ya lo tengo, acá está, ya lo había hecho anteriormente, entonces uso este datos, ¿sí? Entonces mi fórmula va a ser F más 460. Como yo ya sé que el grado Fahrenheit me vale 68 porque está calculado en base a Celsius, lo sustituyo. Rankine va a ser igual a 68 más 460. Y el resultado sería 528 grados. De esta manera calculamos Rankine. Hay que estar muy pendiente porque en esta fórmula, si no está Celsius, entonces yo tengo que calcular Fahrenheit, que es en función a Celsius, para poderlo sustituir acá. De otra manera no se podría hacer. Y por último, ¿cómo calculo Kelvin? Kelvin en función a Celsius. Yo busco la fórmula, tengo esta Kelvin y no tengo más, ¿sí? Entonces, como no tengo más Kelvin, mi fórmula sería F más 460 dividido entre 1,8. Ahora, les vuelvo a preguntar, yo tengo Fahrenheit, en este caso no tengo Fahrenheit, solamente tengo el dato de Celsius. Nuevamente debo calcular Fahrenheit para poderlo meter en esta fórmula. Pero como yo ya calculé Fahrenheit, que está acá, ¿sí?, entonces uso de dato este. Si este dato o este ejercicio no lo hubiésemos hecho, el primer paso que teníamos que hacer es calcular Fahrenheit en función a los Celsius para poder ingresarlo en esta fórmula. De otra manera no se podría hacer. Entonces, gracias a Dios que como ya calculamos, nos evitamos ese paso y ya sé que Fahrenheit acá en función a Celsius me vale 68. ¿Qué hago? Sustituyo. Entonces, coloco 68 más 460 dividido entre ¿qué? Entre 1,8. Kelvin es igual a 68 más 460, también lo tenemos por acá, que es 528 dividido entre 1,8. Hacemos operación 528 entre 1,8 y eso me da 293,33 grados. De esta manera tenemos calculado lo que es los grados Kelvin en función a Celsius, ¿sí? De esta manera pues damos por culminado la primera clase
en relación a el tema de química, donde totalmente estudiamos la parte teórica y comenzamos nuestro primer tema práctico hablando de escalas de temperatura. En la página 36 podemos observar gran variedad de ejercicios donde ustedes tienen que transformar tanto lo que está en la columna izquierda como lo que está en la columna derecha de Kelvin a Celsius o viceversa. Asimismo, en la parte de abajo encontramos 4 ejercicios más relacionados a temas de temperatura. Y en este caso, pues en la página 37 nos vamos a encontrar nuestra primera evaluación, que la van a tener que desarrollar 4 preguntas totalmente teóricas, ¿sí? Relacionado a lo que vimos anteriormente, más una quinta pregunta relacionado a lo que vimos con respecto a la parte práctica de escala de temperatura. Con esto, pues terminado nuestra primera clase, espero que hayan entendido y que cualquier duda, pues estoy a la orden o le preguntan al pastor para aclararle cualquier situación. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.